Alumnos y alumnas del Centro Preuniversitario de San Marcos reciban un cariñoso saludo del profesor Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología, en este ciclo virtual 2022. El día de hoy vamos a abordar en nuestra 9ª semana los procesos cognitivos conocidos como pensamiento y lenguaje, ¿no? El pensamiento es un proceso que nos permite ir a la esencia de las cosas. Es como el brazo más largo de la percepción, ¿no? Y el pensamiento no necesita tener al estímulo presente para procesarlo, como la percepción. Y ya que hablamos de pensamiento, ¿no? A ver, chicos, ustedes que son tromes en matemáticas, a ver, una experiencia como para pensar, ¿cuál sería el resultado ahí? Creo que ustedes piensan constantemente como si estuvieran respirando, ¿no? Como si estuvieran respirando. ¿Ahí cuál sería el resultado? A ver. Mira, no, ya no digo yo, ustedes piensan como si estuvieran respirando, ¿no? Igual, o sea, son así, pero rapidísimos, veloces, ¿no? Muy bien, ¿no? Lisbeth, Ruz, Carla, Alejandro, Melina, 9, ¿no? Rapidito, ¿ya ve? Efectivamente, es 9, pues, ¿no? Es 9. Los que generalmente no tenemos mucha relación con la matemática, generalmente nos equivocamos para por dónde empezar, ¿no? Estos ejercicios. Bien, entonces, ¿qué vamos a abordar el día de hoy? El concepto de pensamiento, sus funciones del pensamiento, ¿no? Este concepto también importante, la creatividad. Y luego vamos a hablar sobre el lenguaje, ¿no? Adquisición y desarrollo. Vamos a ver qué ocurre en nuestra mente cuando nosotros pensamos. ¿Qué ocurre en nuestra mente cuando nosotros pensamos? Miren, chicos, no hay mejor manera que para descubrir eso que experimentar, ¿no? Una situación cuando nosotros pensamos. Y acá, de alguna manera, yo les voy a exigir también metacognición. ¿Qué es la metacognición? La metacognición es que ustedes sean conscientes de lo que ocurre en su cabecita cuando están pensando, ¿no? Desen ese trabajo. Si yo les pongo este ejercicio, que está acá al lado derecho, ustedes van a tener que pensar, pero también desen cuenta qué ocurre en su mente cuando están pensando. Eso se llama metacognición, ¿no? Acá, ¿cuál sería el resultado? ¿No? ¿Cuál sería el resultado? Están pensando, están resolviendo, pero también pueden darse cuenta qué está ocurriendo en su mente cuando están resolviendo, ¿no? Para que podamos llegar a una definición del pensamiento, ¿no? Para que podamos llegar a una definición del pensamiento. A ver. Ya. Isabel dice 15. Valeria dice 16. Rodrigo dice 13. Lisbeth 14. Yo estoy con Lisbeth. Denise dice 15. A ver, de repente yo también me estoy equivocando, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ir pensando entonces, Si 3 manzanas son 30, ¿no? Y son iguales las manzanas, entonces cada manzana vale 10, ¿no? Ya ahí tengo un dato, cada manzana vale 10. Acá, ¿no? Si la manzana vale 10 y acá es 18, ¿no? Entonces hay 8 de diferencia y hay la misma cantidad de plátanos. Entonces, cada conjunto de estos plátanos vale 4. Vale 4, ¿no es cierto? Y allí hay 4 plátanos. 4 plátanos, ¿no es cierto? Hay 4 plátanos.
Entonces, un plátano vale 1, entonces, ¿no es cierto? Un plátano vale 1. Acá hay 4 plátanos menos 2, o sea, un coco vale 1, ¿no es cierto? Un coco vale 1. Entonces, si sumamos un coco más 10 que vale la manzana, ¿y acá cuántos plátanos hay? ¿Hay 4 o hay 3? De repente yo estoy viendo mal, chicos. ¿Hay 4 o hay 3 plátanos? ¿No? Yo, bueno, estoy viendo 3. Por lo tanto, la cantidad debe ser 14, ¿no? 14. ¿Están de acuerdo o hay algún problema? Ujú. Ya, correcto, correcto. Ah, Denise dice, yo veo 2 plátanos. Denise ve 2 plátanos. Entonces, si Denise ve 2 plátanos, a ver, vamos a ver. Allá, acá parece que, no sé si ven acá un bultito, un bultito. Bueno, yo veo acá un bultito y da la impresión de que fueran 3, ¿no? Pero si fueran solamente 2 plátanos, como dice Denise, ya entonces ahí sí sería, pues, ¿no? 13. Ya sería 13 la suma, ¿no? 13 sería la suma. Pero yo estoy viendo ahí un bultito, ¿no? Estoy viendo un bultito, por eso yo asumo que son 3 plátanos, ¿no? Bueno, pero por ahí estamos. Ya, perfecto, Carla. Entonces, que sean 13, que sean 13. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa y qué pasaba en nuestra mente? ¿Qué pasaba en nuestra mente cuando nosotros estamos resolviendo ese ejercicio? En nuestra mente, lo que estaba ocurriendo es que se estaban dando respuestas simbólicas, respuestas simbólicas. Había un encadenamiento simbólico, ¿no? O sea, manejar signos en nuestra cabecita para resolver este ejercicio. Y de eso se trata. El pensamiento es cuando tú manipulas mentalmente signos, manipulas símbolos. Por eso que el pensamiento dice que es una cadena de respuestas simbólicas que permiten formar nuevas ideas, nuevos juicios y también resolver problemas. ¿Para qué? Para poder tomar una decisión, ¿no? Con eso podamos tomar una decisión. Ahora, el pensamiento es un proceso cognitivo transversal. Eso significa que el pensamiento utiliza, ¿no? Memoria, información antigua, el pensamiento utiliza el lenguaje, utiliza la atención, ¿no? Utiliza la imaginación, ¿no? Todos esos procesos el pensamiento lo utiliza, ¿no? Es como cuando nosotros decimos, por ejemplo, en estos momentos, ¿no? ¿En qué momento la curva de contagios acá en el Perú tiene que ceder, ¿no? Y nos ponemos a analizar, y nos ponemos a analizar. ¿Cuándo tiene que ver ya ese quiebre? ¿En qué momento tiene que ver ese quiebre? ¿No? Entonces, una solución estratégica es la presencia de las vacunas, ¿no? Eso es una solución estratégica ya para que se dé el quiebre, ¿no? De los efectos negativos de la vacuna, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite el pensamiento. El pensamiento nos permite ir a a la esencia de la realidad, ¿no? Bien, ahora, el pensamiento tiene dos grandes funciones. Tiene una función representacional o simbólica y también tiene una función elaborativa. O sea, hay dos funciones del pensamiento. Empezamos primero con la función representacional. La función representacional o simbólica, ¿a qué se refiere? Se refiere a que el pensamiento no trabaja directamente,
con las cosas, con los objetos, como si lo hace la percepción. La percepción, para que se dé, tiene que tener un estímulo al frente, tiene que haber un objeto al frente. En cambio, el pensamiento no necesita de objetos. ¿De qué necesita el pensamiento? El pensamiento necesita de sus signos, de sus símbolos, ¿no? De eso necesita el pensamiento. Por eso que el pensamiento se basa en el lenguaje. El lenguaje es la máxima expresión de la función simbólica del ser humano, ¿no? Y tú sabes que las palabras tienen diferentes significados de acuerdo a cómo tú lo estés usando, al contexto. Esa que nos permite a nosotros darle significados, diferentes sentidos a los términos, a las palabras, lo hacemos gracias al pensamiento. Por ejemplo, si un compañero, ¿no? Le dice a su amigo, ¿no? Sarcásticamente, ¿no? Después de haber resuelto un ejercicio y que se ha demorado en resolver ese ejercicio, se ha demorado realmente en resolver ese ejercicio, y le dice, qué inteligente que eres, qué inteligente que eres. Esa palabra inteligente, en un contexto normal, ¿no? Significa que es hábil, pero en ese contexto, ¿no? En ese contexto, inteligente ya no significa hábil, sino ahí ya le está diciendo de repente lerdo, tonto, ¿no? Y las personas se dan cuenta de eso, las personas se dan cuenta que inteligente ahí no significa hábil, ¿no? Esa capacidad de encontrarle sentidos a las palabras, ¿no? ¿Lo hace quién? El pensamiento. ¿Por qué? Porque el pensamiento maneja muy bien la función simbólica, ¿no? Maneja muy bien la función. Si nosotros comenzamos a reflexionar y a pensar, por ejemplo, acá en el Perú existe justicia, ¿no? ¿Existe justicia acá en el Perú? Y hay algunos que dirán, no, acá en el Perú no existe justicia, ¿no? Justicia solamente es para el que tiene dinero, ¿no? La justicia es entre comillas acá en el Perú, ¿no? O sea, dar esos sentidos, esos significados a estos hechos, ¿no? Es producto de nuestra capacidad simbólica, de nuestra capacidad de representación que tiene el Homo sapiens y que tiene el pensamiento en sí, ¿no? Y justamente, chicos, en esa capacidad simbólica que tiene el pensamiento, nosotros los psicólogos, a través de Piaget fue un psicólogo que estudió la función simbólica. Piaget se basó para explicar cómo aparece la función simbólica en el hombre, se basó en este lingüista Ferdinand de Saussure. Ustedes se lo habrán escuchado en lenguaje, Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure dice que el signo lingüístico tiene dos elementos. Todo signo lingüístico tiene dos elementos. Tiene un significado, un significante y tiene un significado, ¿no? El significante, ¿no? El significante es la parte perceptible, ¿no? Es la parte perceptible del signo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estas letras en español, rana, escritas ahí, ese es el significante, la parte perceptible, lo que yo puedo observar, mirar, ¿no? En inglés, este término es la parte perceptible, ese es el significante. Incluso cuando yo digo rana, ¿no? Los fonemas de la palabra rana, ese es el significante, ¿no? Ese es el significante. Y el significante me lleva, ¿no es cierto? Me lleva a una idea, ¿no? Me lleva a una idea. Y esa idea, ¿no? Esa idea
es el significado. Es el significado, ¿no? Que me estoy refiriendo entonces a un batracio, ¿no es cierto? Me estoy refiriendo a un batracio. El significado viene a ser el concepto, la idea. Por eso que dice que el signo lingüístico es como las dos caras de una moneda, igualito, como las dos caras de una moneda, es el signo lingüístico, ¿no? Y Piaget se basó en estos aportes de este lingüista, Ferdinand de Saussure, para explicar cómo el niño pequeñito comienza a manejar estos dos elementos para mejorar su pensamiento. Por ejemplo, el niñito, el bebito de año y medio, 2 años, ya 2 años, cuando tiene sueño, ¿qué hace ese bebito? Su significante a la mamá se pone así, ¿no? Entonces, este niñito ya con esa postura, que es el significante, le está transmitiendo a la mamá la idea de que tiene sueño, que quiere irse a la cama, ¿no? Que quiere irse a la cama ya, ¿no? Y el niño a partir de los 2 años comienza a manejar ya estos elementos, no de manera consciente, pero ya los comienza a asumir, ¿no? Ya los comienza a asumir. ¿No? Entonces, y a partir de los 2 años, hasta los 6 años, se da un desarrollo de la función simbólica en el niño, dice Piaget, ¿no? Se da ese desarrollo. Ahora, vamos un poco a reseñar, chicos, algunas características de esta relación entre significante y significado, ¿no? Dice que la relación entre significante y significado es una relación arbitraria, convencional. ¿Por qué? ¿Por qué arbitraria? Arbitraria porque, ¿por qué estas grafías me tienen que llevar a este concepto? ¿Por qué tendría que llevarme? No hay una relación directa, no hay una relación directa, ¿no? Más bien es una relación convencional. ¿Por qué si es una relación convencional? Porque nosotros, dentro del idioma español, nos hemos puesto de acuerdo que esta grafía, estas letras, ¿no? Sí se refieren, ¿no? A este animalito, ¿no? Nosotros, ¿no? Los latinos, lo del que manejamos el idioma el español, ¿no? En otros idiomas, ellos se han puesto de acuerdo que estas grafías se refieren a este animalito, ¿no? Por eso dice que en el signo lingüístico, la relación significante, significado es una relación arbitraria y convencional. Arbitraria y convencional, ¿ya? Muy diferente, ¿no? Eso estamos hablando en el signo lingüístico. Muy diferente es en el símbolo. En el símbolo, la relación entre significante y significado sí es una relación directa, directa, te lleva al significado, ¿no? Ejemplo de símbolos, ¿no? Cuando tú pasas de repente por un lugar peligroso, ¿no? Donde se manejan sustancias tóxicas venenosas, ahí hay símbolos. ¿Qué aparece ahí? Una calavera con sus dos huesos ahí, ¿no? Con sus dos huesos cruzados, una calavera con sus dos huesos cruzados. Ese símbolo te lleva, su significante es la calavera, su significado te lleva a la idea de que ahí hay muerte, cuidado, peligro, ¿no? Entonces, en el símbolo, la relación entre significante y significado es directa, ¿no? Otros ejemplos de símbolos. A ver, ¿ustedes tienen algún otro ejemplo de símbolo, de símbolos? ¿Algún otro ejemplo que ustedes tengan de símbolos en donde la relación, ¿no? La relación sea directa, ¿no? Ya. Ah, también, ¿no es cierto? Ahí está, muy bien, Valeria. Excelente, ¿no? Ah, ¿no? Los 5 anillos olímpicos, ¿no? Son símbolos directos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería el símbolo de la paz?
¿Cómo tú representarías la paz? ¿No? El símbolo de la paz, donde la relación significado sea directo, no tengas que pensar nada. ¿No? La palomita, dice Carla, la palomita blanca, ¿no es cierto? Tiene que ser blanca, ¿no? Tiene que ser blanca. ¿No es cierto? Claro, Julián, ¿no? Una calavera es igual a peligro o muerte, es un símbolo. Y el símbolo lo entienden todos. Lo entendemos acá, los latinos, lo entienden los norteamericanos, lo entienden los chinos, ¿no? Por eso que es más universal, ¿no? Es mucho más universal. Entonces, pues chicos, estos aportes de Saussure los recogió nuestro psicólogo Piaget y en base a eso él comenzó a desarrollar su teoría de la función simbólica en el niño, que dice que empieza a partir de los 2 años la adquisición de la función simbólica, dice Piaget, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá también, ¿no? Tenemos el significante, la calificación, ¿no? De la prueba, en el caso de la niña, ¿no? Significado, soy lo máximo, lo hice bien, ¿no? Lo hice bien el significado, ¿no? Muy bien. Ahora, Piaget dice que el niño comienza a desarrollar la función simbólica a través de actividades, ¿no? Actividades donde ahí va usando significante y significado, ¿no? Una de las primeras actividades que estimula la función simbólica, él le llamó la imitación diferida. ¿Qué es la imitación diferida? Se presenta cuando el niño primero ve un modelo y después, en ausencia del modelo, replica la conducta, ¿no? Es como si a ese niño lo llevaran, por ejemplo, al Parque de las Leyendas. Y ahí mira cómo los monos hacen sus piruetas, sus quecos, todo, ¿no? Sus piruetas. Regresa en la tarde a casa y en la noche el papá le pregunta, ¿no? ¿Qué has visto, hijito, no? Y le dice, ¿y cómo hacen los monos? Y el niño hace el ademán, ¿no? De los sonidos guturales del mono y las posturas del mono, ¿no? Agarrándose acá, ¿no? Entonces, allí ese niño está desarrollando la función simbólica a través de la imitación diferida, ¿no? O cuando al niño le dicen, ¿y cómo se afeita tu papá? A ver, hijito, ¿cómo se afeita? ¿No? Y el niño comienza a hacerse, ¿no? Entonces, con un significante, ¿no? Que es a través del gesto, el gesto, que es un significante, ¿no? El niño está transmitiendo una idea, ya está transmitiendo una idea el niño. Empezó la función simbólica. ¿A qué edad? 2 años. 2 años empezó la función simbólica. Luego viene el juego simbólico. El juego simbólico es un poquito más complejo, es más complejo. ¿Por qué? Porque el niño ya allí no es solamente un acto el que representa, no es un acto, sino ya es un rol ya, ¿no? A ver, y ahí están pues esos juegos simbólicos clásicos, ¿no? A ver, vamos a jugar a la comidita, ¿no? Vamos a jugar a que yo soy el doctor y tú eres el paciente, ¿no? A ver, échate en la camilla, ahorita te corto, le dice el niño a su amiguito, ahorita te corto, ¿no? Vamos a jugar al policía y a los ladrones, ¿no? Y entonces el niño ya asume un rol, ¿no? Asume un rol, ¿no? Entonces, esa es otra actividad más evolucionada de la función simbólica. Por eso, chicos, el juego es vital en los niños. Mucha gente cree que para el niño el juego es una pérdida de tiempo. No, el juego ayuda a desarrollar la inteligencia, la capacidad de pensar, ¿no? Eso es lo que hace el juego. Está desarrollando la función simbólica en los niños. El tercer nivel, ya viene la imagen gráfica, ¿no? Y en la imagen gráfica, el niño, a través de un garabato, representa una idea, ¿no? Representa, o sea, acá ya no es un gesto, como en la imitación diferida, no es un gesto, acá es una imagen gráfica.
Tú le preguntas a un niño, por ejemplo, de 2 años y medio, 3 años, dile, a ver, dibújame a tu papá. ¿Y qué hace ese niño? Hace un monigote, un círculo, un palo al centro y sus dos palitos a los costados. Para ese niño, ese es su papá, ese es su papá, ¿no? Entonces, el niño allí está evolucionando en su función simbólica, ¿no? Luego ya viene la imagen mental, ¿no? La imagen mental. La imagen mental, ya acá no, no hay un significante externo. El significante está en la mente del niño, está en la mente del niño, ¿no? O sea, la imagen mental es más evolucionada todavía, ¿no? Entonces es cuando el niño ya pues, puede sumar, puede restar, ¿no? Mentalmente, ¿no? Mentalmente ya puede sumar, puede restar, ¿no? O cuando a ese niño tú le dices, mira, y un test bien simple, chicos, para saber si esos niños de 3 años, 4 años son inteligentes o no tan inteligentes. ¿Sabes qué cosa se le pregunta? Se les dice que hagan una tarea, ¿no? Le dice, recógeme la billetera que está en la cómoda, llévala a la sala y lo colocas debajo del televisor. O sea, le das varias actividades, ¿no? Y para ver si el niño capta todo eso, ¿no? Si el niño capta todo eso, ¿no? Entonces, el niño ya trabaja solamente con imágenes mentales, ya trabajando con imágenes mentales, ¿no? Entonces dice que esa es una manera de ver si el niño está desarrollándose intelectualmente bien, ¿no? No necesitas tomarle un test grande sin ni ser psicólogo, o sea, darle esas tareas complejas para que ver si el niño con múltiples tareas se va ubicando mentalmente, ¿no? Esos niños de 3 años, por ejemplo. Y ya la cúspide del desarrollo simbólico se da a los 5 o 6 años, cuando el niño adquiere el lenguaje, ¿no? Ya es cúspide del desarrollo simbólico, ¿no? Seguimos. Pero también el pensamiento tiene una función elaborativa. Y la función elaborativa del pensamiento se refiere a que con el pensamiento nosotros construimos conocimientos, ¿no? Eso es lo que nos permite el pensamiento. Por ejemplo, cuando tú haces comprensión lectora, ¿no? Te dicen preguntas después de haber leído el texto, ¿qué título le pones a este texto? ¿Cuál sería el título? ¿No? El autor, ¿qué cosa está suponiendo en base a esas afirmaciones? ¿Qué está suponiendo el autor? O sea, no está ahí en eso, esa respuesta, sino tú tienes que interpretarla, reelaborarla. ¿Y cómo lo haces? Porque el pensamiento tiene esa función elaborativa, tiene esa función elaborativa. El pensamiento en su función elaborativa, ¿no? Se puede estudiar de diversas maneras. Uno, a través de la formación de conceptos, esa es una forma de estudiar. La otra forma, a través de la solución de problemas, es otra forma de estudiar al pensamiento en su función elaborativa, de construcción de conocimiento. Empezamos con la formación de conceptos. Cuando yo digo, por ejemplo, ¿no? Lapicero, ¿no? Alumno, justicia, esos términos son conceptos, son conceptos. ¿Y qué tiene siempre un concepto? Siempre, cualquier concepto se refiere siempre a un conjunto, a una clase, a una categoría, ¿no? Por ejemplo, yo a cualquier individuo no le puedo llamar alumno, no le puedo llamar alumno a cualquier individuo. Para que yo pueda llamar alumno a un individuo, ¿no? Ese individuo tiene que estar en la categoría de alumno y tiene que tener ciertas características. Tiene que tener ciertas características, ¿no? Por ejemplo, que ese individuo, ¿no? Asista, ¿no? O esté vinculado a un centro, a una institución educativa,
individuo siga un plan de estudios, ¿no? Tiene que seguir un plan de estudios, ¿no? Entonces, el concepto se refiere a una clase, a una categoría, ¿no?, de elementos que tienen características comunes y esenciales, ¿no? Por ejemplo, también, a cualquier animal yo no puedo llamar mamífero, ¿no? A cualquier animal yo no puedo llamar mamífero. Para que yo diga que ese animal es un mamífero, ese animal tiene que expresar unas características comunes y esenciales al concepto de mamífero, ¿no? Entonces, por eso que el concepto es la primera unidad del pensamiento, ¿no? Es como, si hacemos una metáfora, es como el ladrillo de un edificio, ¿no? El concepto. Ahora, ¿cómo se forma un concepto, ¿no? ¿Cómo se forma un concepto? El concepto se forma por un esquema de abstracción, ¿no? En una primera etapa, la observación, identificando características comunes y esenciales, ¿no? En el concepto de mamífero hay que ver que se desarrollen de manera vivípara, ¿no? Si se desarrollan de manera vivípara, esa es una característica común y esencial a todos los mamíferos, ¿no? Luego, reducción de las características a una unidad, ¿no? A una unidad. Y tercero, sintetizar los atributos con una palabra, que ya sería el concepto, ¿no? El término mamífero, ¿no? El término mamífero. Entonces, esa es la primera gran unidad del pensamiento, el concepto. Otra estructura que tiene que ver con el pensamiento es el razonamiento. Ustedes han escuchado razonamiento inductivo, razonamiento deductivo. Esa es otra estructura, pero bueno, no lo están planteando acá, pero ya ustedes deben saber, ¿no? Esa es otra estructura, el razonamiento, ¿no?, del pensamiento. Y la tercera estructura, que acá está la segunda, es la solución de problemas, ¿no? O sea, la psicología estudia experimentalmente al concepto, al razonamiento, a la solución de problemas, los estudia experimentalmente. Y cuando se presenta, ¿no?, esta estructura de solución de problemas, se presenta cuando las personas tienen alguna dificultad, ¿no? Yo me imagino que cuando tú estabas el año pasado, ¿no?, en tu colegio todavía, de repente tú tenías un problema. ¿Cuál era tu problema? Tu problema de repente era qué carrera estudiar y en qué universidad estudiar, ¿no? Entonces, ahí ya tenías un problema y tenías que tener una decisión ya, ¿no?, al finalizar el año. Entonces, cuando una persona tiene un problema, ¿qué tiene que hacer esa persona? ¿No? Esa persona lo que tiene que hacer es buscar información, generarse alternativas. A ver, vamos a ver, alternativa A, alternativa B, alternativa C. Esa es la mejor manera de solucionar un problema. Ver todo el panorama, ¿no? Ver todo el panorama. Y una vez que tú has buscado ya información y tienes identificadas 2, 3 alternativas, ¿no?, entonces tú comienzas a valorar las alternativas, a valorar las alternativas. ¿Y qué haces? Tomas una decisión, tomar una decisión. Y tomar una decisión significa elegir entre alternativas. Tienes que elegir, no te queda otra, ¿no? No vaya a ser como algunos alumnos que les cuesta trabajo elegir, ¿no? Quieren estudiar todo, todas 2, 3, 4 carreras quieren estudiar a la vez, ¿no? Les cuesta trabajo priorizar, ¿no? Sin embargo, uno tiene que priorizar, ¿no?, y elegir entre alternativas, ¿no? Ahora, cuando las personas eligen, ¿no?, cuando las personas eligen, las personas al elegir, ¿no?, adoptan estrategias, adoptan estrategias. ¿Qué cosa es una estrategia? Una estrategia es un método, ¿no?, para tomar una decisión. Y la psicología ha reconocido que existen 4 tipos de estrategias, ¿no? ¿Cuáles son esas estrategias? Ensayo y error,
recuperación de la información, algoritmo y heurística, ¿no? De esa manera, dice que el ser humano toma decisiones utilizando estas 4 estrategias, ¿no? ¿En qué consiste? Vamos a ver, ¿no? Ensayo y error es la estrategia más básica, más simple, incluso hasta de repente ni se podría llamar estrategia, ¿no? ¿Quiénes la adoptan? Las personas que son reactivas, impulsivas, las personas que no hacen planes, las personas que no buscan información, ¿no? La primera idea que se les ocurre en la mente, esa la ejecutan, ¿no? Por ejemplo, el alumno que se presenta a la San Marcos para poder ingresar a la universidad y no ha hecho ninguna evaluación de su nivel académico. No ha hecho ninguna evaluación. ¿Y qué cosa dice? A ver, voy a probar suerte. Ojalá que me ligue el ingreso, ¿no? De esa manera, enfocando un problema de esa manera, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que esa persona va a tener más decepciones, más frustraciones y el ingreso se va a prolongar. El ingreso se va a prolongar porque no tiene un plan, no tiene un criterio, simplemente está probando suerte, ¿no? Entonces, esta estrategia de ensayo y error es ir probando una, otra, sin ningún plan, otra medida sin ningún plan, ¿no? Es, chico, más o menos como, otro ejemplo, es como si, por ejemplo, yo que vivo acá en Comas, ¿no? Quisiera irme a Villa El Salvador y no sé cómo llegar a Villa El Salvador, ¿no? Entonces, ¿qué cosa digo? En vez de buscar información, ya estoy afuera en la calle, estoy en la avenida, ¿no? Y porque dice ahí Villa El Salvador, ¿no? En el carro, en el micro, ya me subí de frente al micro, ¿no? Pero ¿qué va a ocurrir? Que ese micro me va a pasear todo Lima 4 horas, ¿no? Y después de 4 horas me va a dejar en Villa El Salvador, ¿no? Así ocurre con las personas que no tienen plan, ¿no? ¿No? Que son reactivas, que son muy reactivas, ¿no? Y simplemente van experimentando, ¿no? Es como ahorita los médicos, ¿no? Si no hay tratamiento para el COVID, ¿no? No hay tratamiento para el COVID, científicamente validado, ¿no? Entonces los médicos, ¿qué cosas están ensayando? Los médicos están ensayando, te recetan estos, ojalá que tu organismo reaccione con esto, ¿no? Si no reacciona con esto, a ver, vamos a probar con lo otro. Si no con otro, con lo otro, ¿no? O sea, con esta enfermedad del COVID, los médicos parecen chamanes, parecen brujos, ¿no? Porque no hay tratamiento validado. Bien, entonces, ese es ensayo y error. Recuperación de la información. Recuperación de la información se refiere que aquella medida que en el pasado te fue efectiva, ¿no? Si te fue efectiva, te fue bien en el pasado, ¿por qué no volverla a repetir? ¿Por qué no volverla a repetir? ¿No? Algunos ejemplos de recuperación de la información. Por ejemplo, miren chicos, yo lo que veía era de que los alumnos cuando se presentaban a los exámenes de la cuando todo era presencial, ¿no? Ellos ya tenían su forma para enfrentar el examen, ¿no? Algunos, por ejemplo, alumnos empezaban por el área de conocimientos. Algunos empezaban por área de conocimiento, otros empezaban por el área de habilidad verbal, ¿no? Y les iba bien, y les iba bien, ¿no? Algunos empezaban por preguntas más fáciles. En cambio, había otros que empezaban por las preguntas que para ellos les parecía difícil, las complicadas, ¿no? Y les iba bien. Si en el pasado te fue bien, ¿por qué no volver a replicar la misma estrategia, ¿no? Entonces, a eso se refiere con recuperación de la información, ¿no? De repente, cuando tú tienes que ir de tu casa a un lugar, ¿no? Si sales tarde para ir a ese lugar, ¿no? Al colegio,
en este caso ya después a la universidad, si sales tarde, ¿qué haces frente a eso? ¿No? Debes tener tu plan B, ¿no? Tu plan B, ¿no? Para poder llegar temprano, ¿no? Coges otra ruta, agarras otro carro, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con recuperación de la información. La tercera, algoritmo. Algoritmos, esas cosas son pasos fijos, finitos. ¿Cuántos pasos? Pueden ser 4, pueden ser 10. Son pasos limitados, ¿no? 3, 4, 6, 10 pasos, pero que sí resuelven un problema, sí lo resuelven. ¿Y por qué sí lo resuelven? Porque otras personas ya han resuelto ese problema, ya lo han resuelto. Y si tú sigues el procedimiento, lo vas a resolver. Ten la seguridad que lo vas a resolver, ¿no? Por eso dicen que todos los problemas que te da la PRE en todos los cursos son problemas algorítmicos. ¿Por qué? Porque ya están resueltos. Ya están resueltos todos estos problemas, ¿no? Si tú haces un correcto planteamiento del problema, sigues los pasos, las secuencias, vas a encontrar la solución. En química, física, ¿no? En todos los cursos vas a encontrar la solución, porque son problemas algorítmicos. Otros ejemplos de soluciones algorítmicas lo tenemos en esos casos de personas que no saben cocinar, por ejemplo, pero un día quieren lucirse un fin de semana para la familia. Una solución algorítmica, ¿no? Pasos, secuencias, que otros ya solucionaron. Ahí tenemos las recetas de cocina, videos de YouTube, ahí están los videos de YouTube, ¿no? Y te van explicando paso por paso qué tienes que hacer para prepararte un lomo saltado, un arroz chaufa, ¿no? Entonces son soluciones algorítmicas. Miren, en las instituciones del Estado, cuando sus trabajadores se enfrentan a problemas ahí, la institución le da protocolo de intervención, protocolo. ¿Qué tiene que hacer un médico? Por ejemplo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud. ¿Qué protocolo le da al médico? Que son pasos necesarios para que el médico pueda operar al paciente. Si tú fueras médico, pongamos en esa situación, si tú fueras médico, ¿no? Y tienes que operar a un paciente, ¿tú qué cosa tendrías que tener antes de empezar a operar a ese paciente? ¿Cuáles serían esos protocolos que te diría el MINSA que debes de tener? A ver, si tienes alguna idea. Ya, esterilización de herramientas, correcto. Haber revisado eso muy bien. Ajá. ¿Qué más? A ver, si tú fueras médico. Yo te pregunto, ¿tú operarías a una persona que el familiar ni esa persona te ha dado la autorización para que tú lo operes? Como médico, ¿tú lo operarías? Definitivamente no. Porque si algo sale mal, tú sales enjuiciado como médico por negligencia. Entonces, tener la autorización del paciente es parte del protocolo para operar. Y eso lo saben los médicos. ¿Qué más? A ver, si tú fueras médico, ¿tú operarías a una persona que no tiene los riesgos quirúrgicos ahí en su historia? No tiene los riesgos quirúrgicos. No hay examen del corazón. ¿Cómo está su corazón? ¿Resistirá? No hay ahí sus resultados de tipo de sangre. Necesidad de repente una transfusión. No se sabe el tipo de sangre. ¿Tú operarías así? ¿No? Evidentemente que no. ¿No? Evidentemente que no. Por eso que son importantes los protocolos, ¿no? Nosotros habíamos dicho en antes que no había tratamiento para el COVID, ¿no? Lo que hay como medida efectiva, ¿no? Son protocolos de prevención. Protocolos de prevención. El distanciamiento social de 2 metros, la mascarilla, ¿no? Lavado de mano, ese es un protocolo.
Esa es una solución algorítmica. A eso llamamos solución algorítmica, ¿no? De prevención frente al COVID. Es lo que ha demostrado ser lo más efectivo hasta ahorita, ¿no? Entonces, las soluciones algorítmicas son pasos, secuencias que sí solucionan un problema, porque otros ya lo solucionaron. Chicos, y un poco haciendo más reflexión sobre este tema de algoritmo, solución algorítmica, mira, yo siempre guardo la esperanza que en algún momento acá en la Pre San Marcos salga una solución algorítmica para los alumnos para ingresar a San Marcos. O sea que te digan en un instructivo, te digan, mira, si tú haces este paso, este otro paso, este paso, en este tiempo, ingreso seguro a San Marcos. Ingreso a San... Y, y eso sería una solución algorítmica, ¿no? Eso sí sería una solución algorítmica, pero falta que alguien asuma ese reto, ¿no? Asuma ese reto, ¿no? Esos chicos que están en el cuadro, por ejemplo, en el cuadro de méritos, ya los que están en el cuadro de méritos, primero, segundo, tercer examen, ¿no? Ahí de repente está una solución algorítmica, a ver su experiencia, qué dicen ellos, ¿no? ¿Qué dicen ellos? ¿No? Para ustedes, chicos, eh, para el ingreso a San Marcos, ¿cuál podría ser un criterio algorítmico como parte de una solución? ¿Qué cosas creen ustedes que debería estar pasando? ¿No? ¿Alguna idea? A ver, ¿alguna idea? No amanecerse si no es necesario. Ya, Lisbeth, no amanecerse si no es necesario. Una solución al ingreso a San Marcos, una solución al ingreso a San Marcos. Yo sí tengo un criterio algorítmico. Yo sí tengo... El alumno que tiene un ritmo de estudio de 6 horas diarias durante 4 o 5 meses ya está cerca. A mí me parece que ya está cerca. O sea, aquel que no le cuesta estudiar, aparte de su clase, unas 5 o 6 horas diarias, ese ya está cerca, ya está cerca, ¿no? A mí me parece que eso podría ser un paso algorítmico, ¿no? Muy bien, ahí Iván Raimundo, excelente. Dice, hacer resúmenes de todos los temas, ¿no? El alumno, muy bien, como dice Iván, ¿no? El alumno que tiene técnicas y métodos de estudio, ¿no? El que tiene técnicas y métodos de estudio y las implementa, ese también está cerca ya, ese está cerca, ¿no? Ángeles, planificar tu tiempo de estudio, ¿no? Correcto, planificarlo. Ujú. Y en tu caso, Ángeles, ¿cómo tú lo planificas? ¿Cómo es que tú te organizas, Ángeles? ¿No? Sería bueno también compartir esa experiencia, ¿no? También otro criterio algorítmico, ¿sabes cuál podría ser? El alumno que hace el 70%, responde correctamente el 70% de las preguntas, ¿no? De un examen, ya ese también está cerca. Ya ese alumno está cerca, ¿no? Ese está cerca. Acá, Andrea, levantarse a las 5, a las 5 hasta las 8, horas previas a las clases. En las mañanitas captas mayor información, mente fresca. También no puede ser. O sea, de eso se trata, estimados alumnos, de que eh, adoptar medidas que te permitan estar lo más pronto posible de tu meta, ¿no? De tu meta. ¿No? Yo, como les digo, a mí me parece que esos chicos que están en el cuadro de méritos puedan compartir sus experiencias y ahí podrían salir pautas de soluciones algorítmicas, ¿no? Este, la otra estrategia tiene que ver con la heurística, ¿no? Y la heurística se refiere a que a veces nosotros tenemos que tomar una decisión, sin embargo no tenemos información. Eso sí es un problema. O sea, yo tengo que tomar una decisión importante, pero no tengo información. Entonces, ¿qué hago frente a esos casos? Y no tengo tiempo para buscar información. ¿Qué hago en esos casos? Entonces dice que la mente hace uso de una estrategia heurística, un criterio práctico, un criterio de la experiencia, ¿no? Por ejemplo, ya estoy en Iraoka, quiero comprarme
mi laptop, porque mi computadora antigua, vieja, ya no me sirve, ¿no? Tengo el dinero y no he averiguado cuál sería la mejor marca de laptop, ¿no? Entonces, ahí estoy en un problema y ya estoy listo para comprar y la necesito porque tengo que dar clases, ¿no? Entonces, ahí en ese momento dice que uno comienza a pensar de manera heurística. ¿De qué manera? Criterio práctico, criterio de la experiencia. Me llevo por los precios. En ese momento me llevo solamente por los precios. A ver, las que son precio alto, estas deben ser buenasas. Y precio bajo, no, estas malas. Estas son malas. Voy a comprarme mejor una de precio moderado, más o menos, ¿no? Precio moderado. Mira, ya elegí, ¿no? Por el precio. O de repente, otro criterio heurístico. Voy a averiguar de dónde viene, esta marca de dónde viene. Señor, ¿esta marca de dónde viene? ¿Norteamericana? ¿Bill Gates? ¿Esta china? ¿Japonesa? ¿No? ¿Toshiba es Japón? Y según de dónde venga esa laptop, entonces yo digo, ¿esta es buena? ¿Esta es mala? ¿No? Ya decidí, ¿no? Pero por un criterio práctico. ¿Me puedo equivocar? Claro que sí me puedo equivocar. ¿Me puedo confundir? Claro que sí me puedo confundir, ¿no? Pero ya tomé una decisión, ¿no? Y muchas personas toman decisiones así, basados en un criterio práctico. Mira, a ti cuando te presentan a una persona, por primera vez, te presentan a una persona y tú quieres saber si vale la pena continuar con esa persona manteniendo un vínculo, ¿no? Y no sabes mucho sobre esa persona, ¿tú en qué te fijas como criterio práctico para saber si puede ser una buena persona o puede ser una mala persona? ¿En qué te fijas? ¿En qué te das cuenta? ¿Qué miras? ¿Qué observas como criterio práctico? Atajo mental, eso se llama atajo mental. A ver, chicos, dice, es es como trata a las personas, ¿no? Claro, claro. Su conducta, su actitud, Lisbeth, valores en la práctica. Ahí está, Iván Raimundo, muy buena, Iván. Iván dice, yo me fijo, profe, en la forma como habla, en sus expresiones, en sus términos. Ahí, en eso. Y yo ya saco mi línea ya, profe, con eso, ¿no? O sea, si me habla jerga, ¿no? Ah, este guachiturro, este es un guachiturro, ¿no? O sea, ya más o menos ahí yo voy sacando línea, dice Iván, ¿no? Él está utilizando una estrategia heurística, una regla práctica, ¿no? Pero yo me imagino que ustedes utilizan otro tipo también de criterios prácticos, heurísticos. A ver, ¿qué otra? ¿En qué se fijan, a ver, chicos, ustedes? Sus modales, dice Rodrigo, su posición frente a diversos temas, dice Fabiana, ¿no? Cómo actúa en los momentos complicados o difíciles, ¿no? Yo he estado leyendo lo que dicen algunos de ustedes, sí, también tienen razón, ¿no? La forma como trata a personas humildes ya te dice bastante de esa persona. Por ejemplo, cómo trata al portero del colegio, al que hace la limpieza del colegio, cómo lo trata. Ya ahí tú sacas tu línea, dices, no, este es así, este es así, ¿no? Y ahí, o sea, te basas en un criterio práctico, ¿no? No sé si ustedes han escuchado esas frases que dicen, ¿quieres conocer a una persona? Anda a su casa y mira cómo tiene su cocina o su baño. Y así es esa persona, ¿no? Es qué cosa es criterio práctico, criterio heurístico, ¿no? Hay otros criterios heurísticos más locos todavía, no sé si ustedes han escuchado, ¿no? Dice, por ejemplo, tú quieres saber cómo va a ser tu enamorada de aquí ya cuando se case, ¿no? Porque eso es algo incierto, ¿no? Es algo incierto. ¿Cómo va a ser de aquí en el futuro? Pero tú quieres saber cómo va a ser. No tienes una bolita de cristal, pero te puedes apoyar en qué. Algunos dan heurísticos locos, ¿no? No sé si ustedes han escuchado. Mírala a su mamá, igualita como es su mamá, así va a ser también.
Y entonces hay personas que se llevan por esa regla práctica, ¿no? ¿Se pueden equivocar? Claro que se pueden equivocar, porque no necesariamente va a ser igual como la mamá, ¿no? Pero hay gente que se lleva por eso, ¿no? ¿No? Se lleva por eso. El criterio heurístico, chicos, también tiene que ver con estereotipos, ¿no? Con estereotipos. Este, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado los alumnos de tercer año de secundaria, cuarto año de secundaria, cuando escogen una carrera se llevan por estereotipos, ¿no? Tú ya escogiste qué carrera vas a hacer, a seguir. Sí, ¿qué carrera? Derecho. ¿Y por qué seguir el derecho? ¿No? Y el alumno dice, porque me gusta discutir, nadie me gana discutiendo. Mira, ya eligió, ¿no? Él cree que ser abogado es estar discutiendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, ese es un criterio, un atajo, ¿no? Ese es un atajo, ¿no? ¿Ya escogiste tu carrera? Sí. ¿Qué cosa vas a seguir? Medicina veterinaria. ¿Y por qué? Porque me encantan los animales. Veo un perro en la calle, un perro carachoso, lo agarro, lo abrazo, lo beso, lo llevo a mi casa, lo baño. Medicina veterinaria es mi carrera. Ya escogió, ya eligió, ¿no? Él cree que ser médico veterinario es estar abrazando y besando perros, pero ya eligió, ¿no? Entonces, esas son heurísticas. ¿Te puedes equivocar? Sí, ¿no? Miren, chicos, ustedes también como alumnos, utilizan estrategias heurísticas para evaluar a sus profesores. Ustedes no necesitan escuchar a un profesor durante un mes o durante un ciclo para saber si es un buen profesor o un mal profesor, que ya tienen que resignarse. ¿Ustedes en qué se fijan, no? En la primera clase, en los primeros 10 minutos de clase del profesor, ¿en qué se fijan para ver si es un buen profesor o un mal profesor? Su experiencia como alumnos de largos años, ¿qué les dice? A ver, ¿qué les dice? ¿En qué se fijan? Ahí está, Alison, su ánimo al dar la clase. Que venga con ganas, con entusiasmo, ¿no? Ahí está, mira, Alison se lleva por eso, ¿no? Es bien, bien intuitiva, Alison. Rodrigo, su forma de hablar. ¿Cómo así, Rodrigo? O sea, ¿qué cosa es la forma de hablar? Que tenga paciencia, dice Lady. No. Andrea, metodología de la enseñanza, la manera que aplica el profesor, ¿no? Fabiana, igual está de acuerdo con Lady, que tenga paciencia, que el profesor tenga paciencia, ¿no? ¿Cómo saben ustedes que un profesor es bueno, ¿no? ¿Qué les dice su experiencia, su práctica como alumnos, ¿no? Ya, si prende la cámara o no, ¿no? Muy bien, Iván, ¿no? ¿Y hay profesores que no prenden la cámara? Su forma clara de explicar, su voz fuerte y clara, dice Susetti, ¿no? Trata de explicar lo mejor que se puede para comprender, ¿no? Sí, algunos no prenden la cámara, dice Raimundo. Mm, Su manera de hacer dinámica en la clase y a la vez productiva. Ahí está también lo que dice Paola también es bien cierto, ¿no? Si responde las inquietudes, las dudas de los alumnos, ¿no? Ujú. Ya, Lisbeth, no sé cómo es la profesora de Ari, ¿no? Muy bien, entonces, de eso se trata el criterio heurístico, una regla práctica. Por ejemplo, cuando tú quieres conocer a una persona, no necesitas tener información sobre esa persona, ¿no? ¿En qué te fijas? La mirada de esa persona. Te fijas en la mirada, ¿no dice que la mirada es el espejo del alma? Entonces, de repente puedes sacar ahí una información a través de la mirada, ¿no? El gesto, ¿no? Otros de repente se fijan en las manos, ¿no? Se fijan en las manos. No dicen, mira, eh, la forma como estás vestido, ¿no?
si estás pulcramente vestido o eres descuidado, ¿no? En tu forma de vestir, ya podemos tener una idea de cómo eres tú, ¿no? Y esas son reglas prácticas, esas son reglas heurísticas, ¿no? Que no siempre nos dicen la verdad, nos podemos equivocar, podemos fallar, sí, es cierto, podemos fallar, ¿no? Bien, ahora, miren chicos, hay una forma de pensar que tiene que ver con la imaginación, con la creatividad, ¿no? Tiene que ver con la imaginación, la creatividad. Esa es una forma de pensar, ¿no? Por eso que se ha reconocido que hay dos formas de pensar. Hay un pensamiento lógico, racional, vertical, hay un pensamiento así, pero también hay un pensamiento creativo, que también se le llama el pensamiento lateral. O sea, hay dos formas de pensamiento, ¿no? ¿En qué está la diferencia entre uno y otro? Mira, el pensamiento lógico racional, tú lo utilizas cuando tú ya tienes un problema definido. El problema ya está definido, ¿no? Y solamente hay una respuesta correcta, solamente una respuesta correcta. Es como cuando yo te digo, ¿cuánto es 4 por 4? 4 por 4, ¿cuánto es? Allí el problema ya está definido, las condiciones ya están dadas y hay una única respuesta, una única respuesta. ¿Por qué? Porque estás utilizando el pensamiento lógico racional. Sin embargo, hay problemas donde las condiciones no están definidas, ¿no? No están definidas y pueden haber varias respuestas correctas o posibles, ¿no? Y entonces ahí se usa el pensamiento lateral. Es como si yo te preguntara, por ejemplo, ¿cuál podría ser la solución del problema del transporte acá en Lima, ¿no? Y tú me puedes dar una lluvia de ideas, lluvia de ideas. Puedes eh, dar respuestas de diferentes ángulos a ese problema, ¿no? Entonces ahí estás usando el pensamiento creativo, lateral. Por ejemplo, miren, dice, si acá tú tienes un cuadrado imaginario de 9 puntos, cuadrado imaginario de 9 puntos, yo te pediría que con 4 líneas, solamente con 4 líneas, me unas los 9 puntos, ¿no? Con 4 líneas me unas los 9 puntos. ¿Cómo lo harías? A ver, van a rayar, a ver, vamos a ver. Con 4 líneas me unas, ya ahí, ahí aparece, ya aparece, ¿no es cierto? Ya aparece, ya apareció, ¿no? Muy bien, ya apareció ahí. Este, miren, si, si, como se llama, tú utilizarías tu pensamiento lógico racional, entonces tú te dejas condicionar por el esquema del problema. Te dejas condicionar por el esquema del problema. Vas a tratar de buscar una solución dentro de los marcos del problema. Tratarías de, dentro de estos, dentro de este cuadrado, ver la solución, ¿no? Entonces, si tú haces eso, es porque estás usando tu pensamiento lógico racional. Te dejas encorsetar por el esquema del problema. Sin embargo, si tú utilizas el pensamiento creativo, lateral, ¿no? Tú te sales fuera de los marcos del problema, ¿no? Fuera. Y de repente, ¿no? Tenemos acá, salirse fuera de los marcos del problema. Te vas hasta acá, te sigues saliendo hasta acá, te vas para arriba y acá está. Sin embargo, hay alumnos que como son creativos, no solamente ven una solución, sino ven varias soluciones. Incluso hubo un alumno que me dijo, profesor, yo no uno esos 9 puntos con 4 líneas, lo puedo unir con 3 líneas.
Y me hizo esto, mira, ¿no? Me hizo esto. Ya las unió, ya las unió, ¿no? De eso el pensamiento lateral es aquel pensamiento creativo donde uno ve de diferentes perspectivas un problema. Tiene esa capacidad, tiene esa flexibilidad de ver de diferentes perspectivas. No se deja encorsetar, no se deja encorsetar. Por eso que su imaginación vuela. Por eso dicen que las personas más creativas son aquellas personas que incluso rayan con la locura, rayan con la locura, ¿no? Hacen cosas no convencionales, no convencionales, ¿no? Ese es el pensamiento creativo. En psicología, nosotros, para evaluar creatividad, hacemos preguntas bien sencillas, ¿no? Es como si yo te preguntara en estos momentos, para evaluar pensamiento creativo, ¿qué cosas podrías hacer con una naranja? A ver, ¿qué cosas podrías hacer con una naranja? A ver, dame una idea creativa, diferente. Buena, Rodrigo, comerla, la dice. Carla, hacer jugo. A ver, comerla, hacer jugo, ¿es creativo? ¿No? Ese es algo racional, lógico, ¿no? Hacer un pastel, una ensalada. Mira, Stephanie, aromatizar, ¿no? Sí, que tu mente vuele y no necesitas fumarte nada. Que tu mente vuele, ¿no? Que vaya volando, ¿no? Hacer un, hacer un pastel, ¿no? El, y la cáscara al jardín, ¿no es cierto? La cáscara al jardín, ¿no? Ya dice Lady, jugar con la cáscara y cómo salen las gotitas, ¿no? Cómo salen las gotitas. Entonces, o sea, mira, la persona creativa es la persona que te da no solamente una idea, sino te da 20 ideas. Y son ideas diferentes, totalmente diferentes, ¿no? Esa es la persona creativa. Esa es la persona creativa, ¿no? Y en psicología hay dos estudiosos de la creatividad. Uno se llama Edward de Bono y el otro estudioso Guilford, Joy Guilford, ¿no? Y acá tenemos los dos tipos de pensamiento creativo y pensamiento lógico racional. De Bono al pensamiento creativo, ¿cómo le llama? Pensamiento lateral. Guilford al pensamiento creativo, ¿cómo le llama? Pensamiento divergente. Pero es lo mismo, sino que le ponen otra terminología, ¿no? Pero es creatividad. Lateral y divergente es creatividad. En las palabras de Guilford y de Bono. Y el pensamiento lógico racional de Bono, ¿cómo le llama? Pensamiento vertical. Pensamiento vertical, ¿no? Y Guilford, ¿cómo le llama el pensamiento lógico racional? Le llama pensamiento convergente, ¿no? Pensamiento convergente. Es lo mismo, y es lo mismo, ¿no? A ver, acuérdate que el pensamiento lateral nos permite dar distintas soluciones, ver de diferentes perspectivas, no encajonarnos en algo, no encajonarnos, ¿no? Es como si yo te dijera, mira, te voy a poner un problema para ver qué tipo de pensamiento tú me usas, ¿ya? Dice que una persona murió, subió al cielo, ¿no? Y vio bastante gentes, personas adultas desnudas, ¿no? Desnudas. Y entre ellas inmediatamente reconoció a Adán y a Eva. Los reconoció al toque. Ahí estaban, Adán y Eva. Ahora yo te pregunto, ¿y por qué los reconoció? ¿Por qué crees que los reconoció inmediatamente? A ver, leo respuestas. Ahí está, Guido. No tenían ombligo. Claro, no tenían ombligo. No tenían ombligo. También puede ser. Mira, mira.
Acuérdate las respuestas creativas. Acá también tenemos una respuesta muy creativa de Gabriela Soto, ¿no? Porque seguían con la vergüenza todavía estos tipos, ¿no? Esa es una respuesta creativa. Acuérdate, no hay una sola solución. En el pensamiento creativo no hay una sola solución. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra más? Fueron los primeros desnudos de la historia. Claro, puede ser. Algunos otros, ¿sabes qué cosas dieron como respuesta? ¿Por qué los reconocieron rápido? Porque tenían cara de Australopithecus, ¿no? Los que tenían la cara más Australopithecus, esos eran Adán y Eva, porque eran los primeros, ¿no? Esa es también una respuesta creativa. Esa es una respuesta creativa, ¿no? Acá Lisbeth dice, porque había una serpiente al costado. Está bien, ¿no? Mira cómo dan rienda suelta a su imaginación, ¿no? Van dando rienda. Y no necesitan fumarse nada, ¿no? Ahí está la imaginación. Ahí está la imaginación, ¿no? Ahí está la imaginación. A ver, te hago otra pregunta, a ver, vamos a ver. Una persona quería salir del laberinto y al final encontró que habían 3 puertas para salir de ese laberinto. En la puerta de la izquierda, detrás de esa puerta estaba el infierno con las llamas incandescentes ahí, ¿no? En la puerta de en medio estaba un brutal asesino con un cuchillo listo para matar al que entraba ahí. Y en la puerta de la derecha estaba un león que no había comido 3 meses. ¿No? ¿Cómo se salva esa persona? ¿O cómo sale del laberinto? Ya, rápido la agarró Rodrigo, mira. Rápido la agarraron, ¿no? Esa sí la agarraron rápido, ¿no? Esta, esta otra también dice, mira, dice, algunos meses tienen 31 días, ¿no? Algunos meses tienen 31 días. Otros meses tienen solo 30 días, ¿no? ¿Qué meses tienen 28 días? Ahí está, claro, no caen los chicos, ¿ah? Mira, no caen. Es que ya están advertidos, ¿no? Con el pensamiento lateral. De eso se trata, ¿no? Que no te dejes encajonar, no te dejes encajonar, ¿no? Que tu mente vea las cosas de diferentes maneras, diferentes ángulos, ¿no? Entonces, de eso se trata el pensamiento lateral, ¿no? Y entonces ya lo entendieron. Luego tenemos el lenguaje. El lenguaje es un sistema de signos y de símbolos, ¿no? Signos y de símbolos que nos permite a nosotros comunicarnos, ¿no? Ahora, para la adquisición del lenguaje hay que tomar en cuenta 2 grandes variables, las variables maduracionales y las variables de aprendizaje, ¿no? Las variables maduracionales se refieren a que nuestros órganos que intervienen en el lenguaje deben estar a un nivel que puedan ya emitir, ¿no? Esos signos, ¿no? Y dentro de esas variables maduracionales tenemos las variables neurobiológicas. El cerebro tiene que estar correctamente mielinizado y eso ocurre al año. Antes es imposible, ¿no? Un mes antes, un mes después, pero al año, ahí está, ya está mielinizado el cerebro, ¿no? Entonces se despierta el lenguaje, ¿ya? Se despierta. Ahí también tenemos variables respiratorias. Cuando nosotros hablamos, ¿qué hacemos? Dosificamos la emisión ¿no? Del oxígeno, del aire, dosificamos, ¿no? Por eso que también interviene, ¿no? El sistema respiratorio. Justamente las personas, por ejemplo, que tienen problemas de tartamudez, las personas que tienen problemas de disfemia, ¿no? Son aquellas personas que no saben manejar muy bien la dosificación del aire, ¿no? Se traban a cada rato. Por eso que esas personas con tartamudez lo primero que les enseñan es a respirar bien, ¿no? A dosificar el aire, a dosificar el aire.
mirándose a un espejo, ¿no? Los órganos fonadores también intervienen, ¿no? La lengua, los dientes, el paladar, ¿no? Ahí intervienen. No sé si ustedes han visto pues estas personas que sufren de frenillo, ¿no? La lengua está pegada, ¿no? La lengua está pegada hacia abajo. En vez de decir carro, dicen cajo, cajo, perro, pajo, pajo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los órganos fonadores intervienen también en el lenguaje. Y también tenemos las variables de tipo auditivo, ¿no? Las variables auditivo. Pero también tenemos las variables de aprendizaje. La variable de aprendizaje se refiere a los 4 modelos de aprendizaje que tiene la psicología, ¿no? ¿Por qué aprendemos el lenguaje? Por condicionamiento clásico. ¿Y qué dice el condicionamiento clásico? Por asociación de estímulos, ¿no? Cuando al niño le decimos, por ejemplo, ¿no? Cuchara, cuchara, le enseñamos la cuchara y la palabra cuchara, está asociando el niño, está asociando. Condicionamiento clásico. Cuando al niño expresa de manera equivocada un término, en vez de decir puerta, dice peta. ¿Y el papá qué cosa? No, hijito, no se dice peta, se dice puerta. A ver, repite, puerta. ¿Qué está aplicando ahí? Condicionamiento operante, condicionamiento operante. El niño aprende por los efectos de su conducta. Expresó mal, papá lo corrigió papá inmediatamente, ¿no? Entonces va aprendiendo, va aprendiendo. Observacional, a través de un modelo, ¿no? Si en casa hablan groserías, hablan lisuras, ese niño también va a aprender a hablar groserías, va a aprender a hablar lisuras. Si en casa se expresan con propiedad, ese niño también va a aprender eso, ¿no? O sea, hay un modelo ahí, los modelos, ¿no? Y cognitivo, el aprendizaje cognitivo tiene que ver ya con la reflexión, ¿no? Con la reflexión. Bien. Seguimos. ¿Cómo se desarrolla el lenguaje? El lenguaje se desarrolla en 2 etapas, ¿no? Hay 2 etapas. Hay una etapa prelingüística y una etapa lingüística. La etapa prelingüística dura 1 año, de 0 a 1 año. ¿Cómo se comunican los bebitos? Básicamente con el llanto, con gestos. Esa es su forma de comunicar en la etapa prelingüística. Y la etapa lingüística dura a partir de 1 año hasta los 5 o 6 años. ¿Cómo se comunica el niño? Con palabras ya, ¿no? Con el lenguaje verbal, ¿no? Empezamos con la etapa prelingüística. En la etapa prelingüística estamos viendo que en el primer mes el niño se da básicamente a través del llanto, ¿no? A través del llanto. Y las mamás ya conocen, ¿no? Las inflexiones que tiene ese niño, ¿no? Por eso ya deduce cómo está ese niño, ¿no? Si tiene hambre, tiene sueño, ya va deduciendo. A las 6 semanas empiezan los gorgojeos, ¿no? O empiezan los gorgojeos, ¿no? A los 6 meses comienza a repetir sílabas, da, da, gu, gu, ¿no? Comienza a repetir, ¿no? Y a los 8 meses, entonces el niño ya comienza a hacer ciertas inflexiones verbales, ¿no? Hasta que al año, un mes antes, un mes después, el niño empieza con la etapa lingüística, comienza a decir sus primeras palabritas, ¿no? Comienza a decir sus primeras palabritas ya el niño, ¿no? Esa es la etapa lingüística. En la etapa lingüística se han identificado 4 estadios del desarrollo del lenguaje. El estadio holofrásico, explosión del lenguaje, habla telegráfica, ¿no? Y habla egocéntrica, ¿no? ¿A qué se refiere con el habla holofrásica? El habla holofrásica va desde los 12 meses a los 18 meses, ¿no? ¿Cuáles son las características? Dice que el niño utiliza un solo término, ¿no? Un solo término, una sola palabra, ¿no? Una sola palabra. Y esa única palabra para el niño se refiere a un contexto, a una situación. Cuando el niño dice naranja,
al papá le está diciendo naranja, el papá ya debe estar entendiendo que cuando le dice naranja, le está diciendo pélame la naranja, ¿no? Pélame la naranja, ¿no? O de repente, dame una naranja, dame una naranja. ¿Por qué? Porque el habla del niño es polisintética. Ahí está, vamos a ponerlo ahí. Entonces, es polisintética. Polisintética, ¿no? Es polisintética en el estadio holofrásico, ¿no? Otra característica del estadio holofrásico es que su habla también es simpráxica, ¿no? Su habla también es simpráxica. ¿Qué refiere con simpráxica? Se refiere a que el niño cuando habla, habla con el cuerpo, habla con las manos, ¿no? Habla con el cuerpo. Por ejemplo, el papá le dice, helado, helado, y no solamente le dice helado, sino helado, ¿no? Dormir, ¿no? Querer dormir, ¿no? Papá, ven, y lo jala el papá, lo jala el papá, ¿no? O sea, el niño habla con el cuerpo, el niño habla con el cuerpo, ¿no? Por eso que esa es una característica del estadio holofrásico, ¿no? A ver, vamos a ver cómo se está entendiendo. Ya. Y dice que ¿hasta qué edad dura el estadio holofrásico? Hasta los 18 meses. Sin embargo, hay chicos que tienen ya 16, 17 años y parece que no han evolucionado. Se han quedado fijados en el estadio holofrásico. ¿Por qué digo esto? Porque estos chicos cuando hablan, también hablan con las manos. Se encuentran con su amigo, hola Roberto, y su manazo ahí ¿no? En la espalda, en los hombros, su manazo, ¿no? O sea, son chicos que todavía no han evolucionado, están en el estadio holofrásico, ¿no? Luego viene explosión del lenguaje. La explosión del lenguaje se presenta desde los 18 a los 24 meses, ¿no? ¿Cuáles son las características? La curiosidad. En esta edad los niños son muy curiosos, de todo preguntan. ¿Cómo se llama? ¿Por qué se llama así? ¿Quién le puso ese nombre? ¿Por qué le puso ese nombre? ¿No? ¿Quién le puso ese nombre? O sea, ven un hecho nuevo y te hacen como 15 preguntas, 20 preguntas, ¿no? Entonces, esa es una característica de la explosión del lenguaje. Y otra característica es que los niños incrementan su vocabulario. Es decir, si en el estadio holofrásico ellos usaban 50 palabras, en explosión del lenguaje usan 300 palabras ya y entienden más de 1000 palabras, ¿no? Entienden más de 1000 palabras. Entonces, eso se presenta, dice, porque el pensamiento y el lenguaje ya convergen, ¿no? Comienzan a converger, pensamiento y lenguaje comienzan a converger y el niño comienza a desarrollar su curiosidad, ¿no? Empieza a desarrollar su curiosidad. Bien, entonces, es la tercera etapa, ¿no? La tercera etapa, habla telegráfica, ¿no? Desde los 24 hasta los 36 meses. ¿Cuáles son las características acá? El niño tiene un lenguaje abreviado, ¿no? Dice que tiene un lenguaje abreviado. Es decir, que el niño utiliza términos con carga semántica, sustantivos, adjetivos, y omite conectores, artículos. Por ejemplo, el niño cuando quiere algo del papá, de la mamá, no va a decir una perorata. Mamá, por favor, alcánzame un vaso con agua.
No, o sea, no te va a decir toda esa expresión, ¿no? El niño, ¿qué cosa dice? Mamá, agua. Mamá, agua. O sea, lenguaje abreviado. Omite conectores, ¿no? Omite artículos, ¿no? Y demás, ¿no? ¿Por qué se le puso ese nombre habla telegráfica? Porque chicos, antiguamente, antes que apareciera todavía el teléfono, había un medio de comunicación que se llamaba el telégrafo. El telégrafo. Estamos hablando a principios del siglo XX. Sí, pues, a principios del siglo, el telégrafo, ¿no? Y mediante el telégrafo, cada letra, ¿no? Era un golpecito, un punto, una raya, un punto, una raya, cada letra, ¿no? Entonces, allí tú tenías que transmitir el mensaje de manera abreviada, pues, ¿no? Por ejemplo, eh, mamá murió, nada más, mamá murió, ¿no? No podía decir, mira Ricardo, nuestra mamá que estaba enferma ya ha dejado de existir el día de hoy, ¿no? No, no podías decir eso, ¿no? Porque tenía que ser abreviado, así era el telégrafo antes, ¿no? Entonces, a partir de allí es que se hizo esta metáfora, ¿no? Que los niños en esta etapa de los 24 a los 36 meses utilizan un lenguaje abreviado, ¿no? Un lenguaje abreviado. Luego viene el habla egocéntrica. El habla egocéntrica se da a partir de los 3 hasta los 6 años, ¿no? De los 3 a... Acá el niño, su característica central es que los niños hablan para sí mismos, hablan solos para sí mismos, ¿no? El niño cuando habla no espera que tú le respondas, ¿no? Cuando habla para sí mismo. Por eso que los niños en esta edad tienen soliloquios, monólogos, ¿no? No sé si tú has ido a un jardín de infantes donde están esos niñitos 3, 4 años, ¿no? Tú los ves a lo lejos en el patio, está un grupo de 20 niños, parece que estuvieran jugando entre ellos, pero una vez que te acercas, cada uno está en su propio mundo, cada uno está en su propio mundo, con su propio juego, ¿no? ¿Y cuándo interactúan? Cuando tienen que quitarle el juguete a su compañero, recién ahí interactúan, ¿no? Porque tienen esa tendencia, ¿no? Justamente en el habla egocéntrica se presenta también una característica que seguramente tú ya lo has escuchado, ¿no? El amigo imaginario, el amigo imaginario, ¿no? A veces la mamá dice que se sorprende con estas características de sus hijos de 4 o 5 años. Entran a las 8 de la noche al cuarto de su niñito, ¿no? De 4 o 5 años y lo encuentra hablando solo. Algunas mamás que son supersticiosas se asustan, se sorprenden. ¿Qué cosa dice? El duende se lo quiere llevar a mi hijo. Ya se lo quiere llevar. Y no falta por ahí el consejo de la vecina. Mira, vecina, le he encontrado a mi hijo hablando ahí solo con el duende, ¿no? Ay, vecina, ¿usted lo ha bautizado su hijo? No, no le he bautizado. Bautícelo, vecina, bautícelo, ¿no? O si no, algunas otras mamás ya ponen cosas, amuletos ahí, ¿no? Una tijera debajo de la almohada, ¿no? Este, pero chicos, ¿será que el duende se lo quiere llevar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué los niños hablan solos? ¿A ti, tú has tenido amigo imaginario? ¿Te acuerdas de repente has tenido amigo imaginario? A mí casi me llevan como un chamán, dice Carla. Al pasarle el huevo. Es la fija el bautizo. Pero creo que sí era un duende. Me dijeron que mi amigo imaginario tenía nombre y a veces lloraba porque decía que me molestaba, ¿no? Julián, es mera imaginación. No, Lady no ha tenido nunca amigo imaginario, Lady. Para Paola, su hermano. Julián, yo hablaba solo 24/7 en la casa, permanentemente, Julián, mira, permanentemente. ¿No? Que yo me recuerde, no he tenido amigo.
imaginario, porque siempre andaba con personas a mi costado, ¿no? Tenía un hermano un año menor que yo. Ya, Fabiana, siempre hablaba sola, hasta ahora, dice. Mi madre, Isabel, mi madre me dejaba hablar con ellos, nunca creyó que fuera algo malo, ¿no? Correcto, correcto. Chicos, ¿por qué los niños hablan solos? ¿Por qué los niños tienen amigos imaginarios? Dice que es por la misma razón que hay personas adultas que también hablan solas. Hay personas adultas que, y no son locos, no son locos, y hablan solas, ¿no? ¿Por qué razón? ¿Sabes por qué? Porque cuando una persona tiene problemas en casa, personales, familiares, dice que pensar se dificulta. Entonces, para poder pensar mejor, esa persona tiene que hablar, ¿no? Y cuando alguien le dice, oye, ¿estás hablando solo? No, ¿yo en qué momento? No, no estoy pensando. No sé si a ti te ha pasado cuando tú estás resolviendo un ejercicio y el ejercicio de matemática es complicado y te fastidias, pero quieres resolverlo. ¿Qué haces? Dice, lo que tú haces es graficar el problema. Lo graficas el problema, lo vuelves más concreto. Entonces, lo que hace es que cuando una persona emocionalmente está con problemas, no puede pensar, no puede clarificar bien su pensamiento. Entonces, ¿cómo hay que ayudarse? Con el lenguaje, ¿no? Entonces, el niño, al hablar solo, está clarificando sus pensamientos y es una necesidad, ¿no? Y como dicen algunos de ahí, con algunos alumnos, ¿no? Su mamá los dejaba que hablen, ¿no? Y no se asustaban, no se asustaban. O sea, el lenguaje ayuda a mejorar el pensamiento, ¿no? Esa es la explicación, ¿no? Esa es la explicación. Entonces, de 3 a, a 6 años, ¿no? Ya. No, eso pasa también, Rodrigo, ¿no? Me ha pasado que tengo un problema, me duermo y al día siguiente ya tengo la solución. Claro, lo que pasa es que cuando uno se tensa con un problema, la mente se cierra, se constriñe, se vuelve convergente, la mente se vuelve convergente, ¿no? Entonces es mejor dejarlo, ¿no? Dejarlo. Y si hay un sueño previo, después la mente se disipa, ¿no? Y comienza a ver de otro ángulo, de otra perspectiva al problema, ¿no? Correcto. Allá dice acá, Stephanie, profesor, ¿cómo podríamos diferenciar el tener un amigo imaginario con una esquizofrenia infantil, ¿no? Este, eh, ya ahí básicamente eh, el, el amigo imaginario en los niños se da en una situación de juego, ¿no? En una situación de juego. Ahí se presenta el amigo imaginario. En cambio, ya en caso de esquizofrenia, eh, el amigo imaginario, lo que tú ves, se presenta en cualquier situación, ¿no? No solamente en de juego, en cualquier situación, ¿no? Entonces ahí podría haber un criterio para diferenciar, ¿no? A ver, entonces, ujú. Eso está muy bien, ¿no? Julián, profesor, a mí me gusta cantar cuando tengo problemas. Ajá, claro, disminuir la tensión ahí, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es la relación entre pensamiento y lenguaje? ¿No? ¿Cuál es la relación entre pensamiento y lenguaje? Esta relación se lo debemos al psicólogo ruso Lev Vygotsky, ¿no? Lev Vygotsky dice, miren chicos, ¿cómo es que llegamos a pensar?
cómo llegamos a interiorizar, ¿no? Signos, símbolos, ¿no? Y él dice que se da en estas etapas. En la primera etapa se da el habla externa, ¿no? Es decir, cuando el niño, ¿no? De 1 año, 2 años, comienza a hablar, comienza a expresar, ¿no? Comienza a hablar, comienza a expresarse, ¿no? Es el, mamá, alcánzame el vaso, mamá, voy a salir a jugar afuera a la calle, ¿no? El habla externa, ese es el habla externa, ¿no? Luego, esa habla externa se convierte en habla egocéntrica, el lenguaje para sí, el monólogo, el soliloquio, ¿no? El monólogo, el soliloquio, habla egocéntrica, el amigo imaginario, ¿no? Ese es el habla egocéntrica. Y esta habla egocéntrica, en una tercera etapa, ya estamos hablando más o menos, chicos, alrededor de los, ¿cuántos? 5 o 6 años ya, esta habla egocéntrica se vuelve habla interna, ¿no? ¿Y qué es el habla interna? Los pensamientos, los pensamientos. Es como ahorita tú, por ejemplo, tu habla interna, ¿no? Termina la clase el día de hoy, almuerzo y en la tarde, ¿qué curso me pongo a estudiar? ¿No? ¿Qué curso me pongo a estudiar? O sea, comienzas a proyectar, a planificar tu tiempo en la tarde, ¿no? Esa es habla interna. ¿Y qué cosa es habla interna? Pensamiento, pensamiento, ¿no? Entonces, esta es la secuencia que dice Vygotsky, por la cual nosotros, los seres humanos, desarrollamos, a través del lenguaje, desarrollamos el pensamiento, ¿no? Y lo convertimos en pensamiento verbal. Por eso que Vygotsky dice que las funciones psicológicas superiores, por ejemplo, pensar, razonar, se presentan 2 veces se presentan. Primero de manera externa, primero de manera externa, y después eso se hace interno. Por ejemplo, la profesora cuando está explicando a su niñito a sumar, ¿qué cosa le dice? Al principio tiene un soporte externo, ¿no? Tienes 4 manzanas y le agrega 2 manzanas más, 4 manzanas, y le agregas 2 manzanas más, ¿cuántas manzanas tienes? Y comienza a sumar. Primero de manera externa, un soporte externo, con objetos, con cuentas, con dedos, ¿no? Y luego eso externo, con el tiempo, se vuelve interno. El niño ya después ya no necesita un soporte externo. Mentalmente comienza a sumar, a restar, a multiplicar, ¿no? Por eso Vygotsky dice que las funciones psicológicas superiores se presentan 2 veces. Primero de manera externa, interactuando con una persona que sepa más, ¿no? Y después de manera interna, ya se interioriza, se asimila ya, ¿no? Y de esa manera se aprende, de esa manera se desarrolla el pensamiento, dice este autor, ¿no? Bien, entonces, chicos, ese es básicamente el planteamiento de Vygotsky, ¿no? Muy bien, a ver cómo estamos. ¿Se ha entendido las estrategias? Es importante, siempre vienen preguntas sobre estrategias de solución de problemas, ¿no? Ahí. Entonces, no hay ninguna inquietud, seguimos entonces, ¿no? Seguimos. Bien, empezamos entonces con los ejercicios. Dice, un infante de 2 años le muestra a su niñera los garabatos circulares que ha dibujado en la pared de su habitación, diciéndole miau, miau. Esta actividad denominada, puntos suspensivos, es una manifestación de la función simbólica del pensamiento, ¿no? Entonces ahí ya tenemos ¿no? Como dice Andrea, Mel, Valentina, Paol, Valentina D, ¿no? Rus D y Rocío la D, efectivamente, ¿no? Eso ya es imagen gráfica, ¿no? Imagen gráfica. Entonces, esa imagen gráfica es el significante. Y para el niño esa imagen gráfica, ese monigote, es su mamá, es su papá, ¿no? Su significado.
¿no? Entonces, tenemos acá, imagen gráfica. Dice, un adolescente está decidido a seguir la carrera de ingeniería de software. Cuando se le pregunta el motivo, responde que es un amante de los videojuegos en computadora. Y todos los que se dedican a esa carrera tienen ese tipo de preferencia. Respecto a las estrategias de solución de problemas, marque las proposiciones correctas, ¿no? Entonces, enunciado 1. Su criterio de decisión se ajusta a una estrategia de algoritmo. Estamos viendo pasos, secuencias, procedimientos. Acá, no estamos viendo eso, ¿no? No estamos viendo eso. Eso no está bien, ¿no? No hay pasos, no hay secuencias ahí, ¿no? 2. El motivo de la elección de su carrera está relacionado a estereotipos, ¿no? Está relacionado a estereotipos. Ahí ya han contestado, ¿no? Acá dice Paola, la A dice Paola, ¿no? 2A. 2C, Stephanie. Lady 2C. Ledwin 2C. Valentina 2C. Fabiana 2C. A ver, vamos a seguir entonces, ¿ya? El motivo de la elección de su carrera estaba relacionado a estereotipos. Efectivamente, acá estamos frente a un estereotipo, ¿no? Todos aquellos, cuando se piensa que a todos aquellos que les gusta los videojuegos, programar videojuegos, participar de esos videojuegos, seguramente que les va a gustar, ¿no? La carrera de ingeniería de software. ¿Se pueden equivocar? Sí, se pueden equivocar, ¿no? Entonces, eso está bien, ¿no? 3. Su carrera ha sido elegida al azar y por ello se vincula a la heurística. No, pues, ¿no? O sea, la heurística más bien es adoptar un criterio práctico de la experiencia, ¿no? Y acá no está al azar, se está basando en un criterio, sí se está basando en un criterio, ¿no? Entonces, por eso que tampoco no es correcto esto. Esto no es correcto, ¿no? Acá hay una contradicción entre azar y heurística. Es una contradicción. Por eso la descartamos inmediatamente, ¿no? La descartamos. Entonces, la respuesta correcta es la C, ¿no? La C. La C. Muy bien, a ver cómo vamos. Allá. Entonces, ajá, vamos con la siguiente, a ver. Dice, establezca la relación entre los casos presentados y los estadios de la etapa lingüística del desarrollo del lenguaje, ¿no? Entonces, acá vamos a ver, entonces, dice, enunciado 1, la mamá de Alonso está preocupada porque su hijo habla solo mientras juega. Soliloquio, monólogo, ya sabemos, soliloquio, monólogo en los niños de 3 a 6 años tiene que ver con el habla egocéntrica, ¿no? Habla egocéntrica. Ahí está. Ahí está. Dice 2, Renata, quien aún no va al inicial, aparta su juguete de su prima diciéndole Barbie mía, ¿no? Barbie mía, ¿no? Está utilizando un lenguaje abreviado. Deja esta Barbie, que Barbie es mía, ¿no? Debería de decir así, pero no lo dice así, ¿no? Entonces, solamente utiliza términos con carga semántica, términos sustantivos, adjetivos, ¿no? Si es así, entonces habla telegráfica. Se habla. Justamente acá Ángeles Espinal nos está diciendo lo siguiente. Profesor, una duda. ¿En el habla telegráfica no era la formación de frases más largas? No.
Habla telegráfica es frases cortas, lo más corto posible, ¿no? Como decir, dame agua, nada más, ¿no? No te va a decir el niño, por favor, quiero que tú me alcances un vaso con agua, ¿no? No te va a decir eso, sino frases bien cortas, relativamente cortas, ¿no? ¿De cuántas? De 2 palabras, 3 palabras, ¿no? Así es el habla telegráfica. Eh, Asócialo, habla telegráfica, lenguaje abreviado. Esa es la idea, lenguaje abreviado. Ya. Y luego dice Junior, le dice ato a su papá mientras señala su pie cada vez que se le sale su zapato, ¿no? Ya estamos viendo acá. Acá hay características, ¿no? Habla polisintética, ¿no? Y habla sinpráxica. Y esas dos características tienen que ver entonces con el estadio holofrásico, ¿no? En este caso tenemos del habla polisintética, ¿no? Entonces, la 3 habla polisintética. Muy bien. Entonces, la respuesta correcta acá tenemos que es la 1B, acá está, 2A, acá está. Entonces, acá está la, ¿ya? ¿Alguna duda, chicos? Por favor, alguna duda, alguna inquietud, así como, por ejemplo, en el caso de Ángeles, ¿no? Que tuvo esa duda y muy bien la planteó, ¿no? ¿Alguna inquietud? Acuérdense, resalten bien las estrategias de solución de problemas, porque siempre vienen ejemplos sobre eso, ¿no? ¿No? Siempre vienen ejemplos sobre eso. Allá dice Iván Raimundo, el habla polisintética es igual a paradigmática, ¿no? Bueno, yo primera vez que estoy escuchando de habla paradigmática, ¿no? La característica polisintética es un rasgo del estadio holofrásico, Iván, es un rasgo, es una característica del estadio holofrásico. Así como el habla simpráxica también es un rasgo, es una característica del estadio holofrásico, ¿no? Lo importante es que se sepa en qué consiste, ¿no? En qué consiste. No he escuchado hasta ahorita sobre habla paradigmática, ¿no? Cuando hablamos paradigmática, estamos hablando de modelos, ¿no? Modelos, pero no he leído, ¿no? Bien, ¿alguna otra inquietud, por favor? Bien, entonces tengo la impresión de que está clara la clase, porque me gustaría escuchar alguna inquietud, alguna duda. Bien, entonces, a ver, por ahí creo que hay alguna duda. Ya, Lady dice, ¿puede dar un ejemplo, dar un ejemplo de habla polisintética, por favor? Ya, cuando el niño de 1 año, ¿no? Le dice al papá, ¿no? En la sala, le dice, puerta, puerta, ¿no? Puerta. El papá tiene que entender que cuando le está diciendo puerta, el niño quiere que el papá se aleje de la puerta. O de repente el papá tiene que entender que el niño le está diciendo que abra la puerta. Papá, debes abrir la puerta. Pero el niño no dice, papá, debes abrir la puerta, sino el niño dice, puerta o peta, 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 ¿no? A eso se refiere con el habla polisintética. Poli, un contexto, una situación, ¿no? A eso se refiere con polisintética. El niño con una palabra se refiere a una situación, a una condición, ¿no? Global, a una condición global. A eso se refiere el
el habla polisintética, ¿no? ¿Ya? Dice, en la explosión del lenguaje, dice Ángeles, el niño cuántas palabras habla, ¿no? Ya. No lo toman como característica, Ángeles, ¿no? Pero no lo toman como característica, pero puede hablar dos palabras, ¿no? Puede hablar dos palabras, ¿no? La característica simplemente en explosión del lenguaje es que es curiosidad e incrementa el repertorio de su vocabulario. Lo incrementa exponencialmente, exponencialmente. Es decir, que en el estadio anterior hablaba 50, ahora en explosión del lenguaje habla 300 palabras y entiende más de 1000, ¿no? Entonces, ese sí es una característica, ¿ya? Bien, pues chicos, entonces, eh, a ver, vamos a ver cómo estamos con la encuesta, subir presentación, iniciar. Empezamos con la encuesta, a ver, dice... ah, ya, empezamos. ¿Qué te pareció la explicación del día de hoy? Tienes 5 alternativas, ¿no? 5 alternativas. Bien. Listo. Entonces, nos quedamos ahí entonces. Bien. Entonces, estimados alumnos, agradecerles por la atención prestada, ¿no? Estudien en la tarde, revisen nuevamente las estrategias de solución de problemas, tema sensible, y ya nos veríamos las siguientes clases. Hasta luego también, igualmente a la señorita Amelia, ¿no? Hasta la próxima clase. Un abrazo a cada uno de ustedes. Y cuídense, cuídense ustedes, cuídense a sus padres, ¿no? Estamos en una situación bien crítica realmente con esto del COVID. Por donde uno mire, hay enfermos y muertos.